Muchas gracias. Y bueno, pues escuchamos primero al doctor Enrique Garrido para que nos presenten las conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias. Pues yo estoy muy emocionado y muy entusiasmado por este acto que representa un cambio en la manera de participar, de colaborar entre distintos sectores de la sociedad. Y pues voy a dar lectura a una breve síntesis que trata de reflejar lo que se realizó en el grupo técnico respecto a educación. Resulta sumamente placentero y trascendente, como vocero del Grupo Técnico de Educación del Mecanismo de Consulta y Diálogo, el llegar a este momento de entrega de las recomendaciones no vinculantes para la armonización de la Ley General de Educación con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Representa un ejercicio ciudadano único en el que se conjuntan diversos actores sociales con distintas funciones y experiencias con la finalidad de construir una propuesta basada en la cultura de derechos que abone por el bien común. El grupo técnico y en particular las organizaciones convocantes reconocemos la valiosa facilitación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión de Relaciones Exteriores, organizaciones no gubernamentales del Senado de la República, como claves para lograr este producto tan profesional y sistematizado. El derecho a la educación es considerado un derecho llave, pues con su ejercicio se posibilita el acceso a el goce de otros derechos, por lo que es relevante que la legislación vigente se mantenga a la vanguardia en beneficio tanto de cada uno de los ciudadanos como de la propia nación que se ve beneficiada del desarrollo de los talentos de cada uno de sus integrantes. En el Grupo Técnico de Educación reflexionamos acerca de la coyuntura de tres procesos reforzadores de la cultura de derechos tanto a nivel internacional como nacional, los cuales son, por un lado, que tenemos como gran referente internacional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México propuso, impulsó y ratificó ante las Naciones Unidas. Por otro lado, la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se ha hecho vigente este mismo año y que coloca al Estado como garante de derechos para lograr el bien común. Y la tercera vertiente, afortunada, es que la UNESCO, en los últimos años, ha madurado la perspectiva de educación inclusiva como un medio de garantizar la educación para todos con el respeto y aprecio a la diversidad y que México ha asignado y se ha comprometido para actualizar la estructura y enfoques educativos en nuestro país. Estos elementos conjugados y puestos en práctica nos permiten agilizar de manera sustentada la armonización legislativa con lo que se beneficiarán millones de niños, jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad. La situación actual de esta población es verdaderamente preocupante para un país orgulloso de sus habitantes. Las cifras parciales con las que contamos nos muestran un panorama de carencia de oportunidades y un trato inequitativo en el sistema educativo nacional, en el que solo una pequeña parte de los mexicanos con discapacidad puede ejercer el derecho a ser educado. El Grupo Técnico de Educación identificó tres conclusiones reflejadas en la necesidad de: 1. Prohibir cualquier tipo de discriminación en el sistema educativo nacional, reconociendo que todos los seres humanos, independientemente de sus condiciones, son libres e iguales y tienen igual derecho a la protección de sus derechos según se consagra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 1 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1, 5 y 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los artículos 4 y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y los artículos 2, 4 y 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Como punto número 2, es garantizar la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno del ejercicio del derecho a la educación, como un medio para alcanzar el máximo potencial humano y hacer posible su participación efectiva en igualdad de condiciones en la sociedad
y para la contribución al desarrollo social y la expansión de las libertades en atención al artículo 26 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y el punto 3 es un cambio en el enfoque educativo que iría de la integración educativa al de la educación inclusiva. Esto permitirá garantizar una educación de calidad para todos, respetando la diversidad de los educandos y eliminando toda forma de discriminación, según lo señala el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este documento que hoy entregamos puede ser orientador sobre las necesidades de la población con discapacidad, ya que cuenta con la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, el conocimiento de la realidad de los prestadores de servicios educativos a nivel gubernamental y la apreciación jurídica que contempla la factibilidad enmarcada en los elementos de progresividad para la implementación de los ajustes. Estamos muy confiados las organizaciones de la sociedad civil y creo que todo el equipo técnico de educación de que este ejercicio puede impulsar, impactar en otros temas de gran interés para nuestra población, como es el ejercicio del derecho a tener una personalidad jurídica plasmada en el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, además de la entrega del documento, solicitamos muy atentamente una audiencia con las diversas comisiones que nos permita explicar con mayor detenimiento el contenido de la propuesta generada en esta consulta y diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias.